Si bien nos toca un capítulo, el cual pesa mucho en mi corazón, lo he estado estudiando durante la semana, me pongo en los zapatos de nuestro Señor Jesucristo, primero me quedo corto ante sus zapatos y luego digo verdaderamente, Él es el Señor soberano. Estamos exactamente, ¿qué pasaría? Me gustaría preguntarles a ustedes una pregunta incómoda, no sé por qué estoy incomodando tanto hoy día, pero ah, ¿qué pensarías si te hablo acerca de la muerte? ¿Qué has pensado acerca tú de la muerte? Hay personas con las cuales he conversado, no de aquí, me han dicho verdaderamente, ese tema no se toca. Soy muy sensible a ese tema, pero imaginémonos de que tú estás, la muerte es algo inevitable, la muerte es algo temporal, la muerte está dentro de este plano terrenal. Para los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, la muerte es un paso verdaderamente a lo que viene que es eterno. Pero si te pusieras a pensar tú en la muerte, en que supieras el día y la hora de tu muerte, y tú dices, bueno, necesito reunirme con mi familia. Ellos no saben el día y la hora de mi muerte, pero quiero tener una última cena con ellos. Quiero compartir con ellos. Y tú agarras y dices, y los reúnes, preparan la comida, se juntan todos, traen sus viandas, está ahí sobre la mesa y tú los ves conversando, tú los ves hablando, tú los ves riéndose y tú eres la única persona que sabes que te falta poco porque en tal momento vas a morir. ¿Y cuál sería tu actitud? ¿Qué semblante tuvieses en ese momento? ¿Cuál sería tu tema de conversación? ¿Cómo tú podrías decir, cómo se sentiría o cómo estaría, qué ocuparía tu corazón en ese momento? Es exactamente en la situación en la que se encontraba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hoy día vamos a ir a Mateo 26, donde el Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, el Señor Jesucristo iba a tener el control, no iba a tener miedo, sino que el amor y la gracia verdaderamente iban a gobernar ese tiempo. Mateo 26, ¿por qué les digo que es un capítulo muy complicado? Porque si te das cuenta de Mateo 26, cuenta las últimas horas del Señor Jesucristo. Cuenta que el Señor Jesucristo estaba haciendo, habían muchas habladurías de líderes religiosos que estaban hablando mal de él. Una persona muy cercana a él le va a traicionar. Otra persona también más cercana aún lo iba a negar. Luego lo iban a arrestar. Iba a tener un juicio completamente injusto. Y sobre eso, todos los demás lo iban a abandonar. Y sobre esto te puedo decir, ¿sabes qué? El Señor Jesús tuvo total control. Yo creo que por menos yo hubiera perdido el control, no sé tú, pero yo creo que por menos yo hubiera estado completamente descontrolado. Pero el Señor Jesús tomó el control. Él no se sintió como un perseguido político, él no se sintió como que estaba queriendo meterse entre los líderes y querer ser la mayor autoridad. En la mente del Señor Jesús estaba cumplir el plan soberano de redención de Dios para con la humanidad. Ese estaba en el plan del Señor Jesús. Y cuando vemos Mateo 26, yo veo la profundidad del pecado en el corazón humano, pero también veo la profundidad de la gracia de Cristo. Y ese es el tema central en esta tarde. Permítanme orar, por favor. Amado Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Utiliza este tiempo para trabajar en nuestros corazones, entender, Señor, lo profundo de nuestro pecado, Señor, pero lo aún más profunda de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu inmenso amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Permítame leer, por favor, Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 30, si me pueden acompañar.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Hermanos, aquí vemos que se está celebrando la Pascua. Esta celebración de la Pascua ya el pueblo judío lo iba celebrando por más de 1500 años, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto con un milagro de la última plaga que el Señor puso en Egipto y liberó a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios había dado indicaciones a través de Moisés de que se celebrara la Pascua con un cordero que iban a sacrificar. Y ese cordero, su sangre iba a ser derramada para poner en los dinteles de la puerta. Y cuando pase ese espíritu de la muerte, no iba a entrar a esa casa porque ya el cordero había pagado el precio. Y el ángel de la muerte pasó por todo Egipto y los primogénitos murieron. Esta celebración de la Pascua era verdaderamente una conmemoración de lo que Dios había hecho para liberar a su pueblo, en su misericordia sacarlos. Y ahí es donde vemos ahora que los discípulos probablemente estaban disfrutando este tiempo. Era una celebración. Yo me imagino a los discípulos, muy bien, vamos a preparar el cordero, vamos a alistar la mesa, Señor, lo vamos a hacer aquí, muy bien, tú traes esto, yo traigo el otro, tú traes el fainá, tú traes ¿cómo se llama tal? El pasta, tú traes el esto, perfecto, aquí está la mesa bien ordenadito, vamos a disfrutar. Pero no se daban cuenta que verdaderamente ese simbolismo del Antiguo Testamento, ese cordero que se inmoló para salvar al pueblo de Israel, era el mismo cordero, la figura estaba presente. El Señor Jesucristo, el cordero inmolado, perfecto, estaba en la mesa, listo para poder mostrarle a ellos cuál era verdaderamente la condición para poder tener el regalo de la vida eterna. Ahí vamos a ver que ellos, mientras están en la celebración, el Señor Jesús viene y le dice, versículo 21, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. No sé si en los planes del Señor, pero no creo que de los discípulos estaba una afirmación de tal tipo. Porque tú cuando estás en una reunión, en una celebración, no hay momento, solamente se busca que pueda ser un tiempo de alegría, de gozo, pero el Señor Jesús lo cambia en un momento en el cual le dice, uno de ustedes me va a entregar. Me imagino el semblante de los 11 discípulos, mirándose entre ellos, y mira lo que dice, versículo 22, y entristecidos en gran manera, cambió por completo el tiempo de la celebración, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Lo profundo del pecado en el corazón verdaderamente nos va a llevar a que podamos entender de que
los discípulos ahora vienen y le dicen, ¿soy yo, Señor? Porque tú tienes que entender que cuando uno piensa, ¿qué opinas de esta frase mejor? En vez de decir, uno de ustedes me va a traicionar. Oh, ya. Lo más seguro es que es Pedro, Señor, ¿no? O quizás seguro ha sido Juan, Mateo. Mateo seguro ha sido. Ninguno de los discípulos lo dice de esa manera. Ellos comienzan a afirmar cada uno, ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Qué piensas de esta frase? Entre más cerca estás de Cristo, más consciente de la condición de tu corazón estás. Eso era lo que sucedía con 11 de los discípulos. Y resalta ahí, ¿soy yo, Señor? Lo vamos a ver más adelante. Pero verdaderamente una de las cosas que sucede es que cuando nosotros no entendemos la condición de nuestro corazón, nosotros pensamos que nosotros somos infalibles, que yo no puedo fallar. ¿Por qué? Porque yo estoy cerca al Señor, porque yo estoy en mi relación con Él. Hermanos, el mayor peligro de nosotros como hijos, siervos de Dios, es pensar que tú no puedes caer. ¿Qué nos dice ahí 1 Corintios 10:12? El que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir este versículo? A veces te sientes tan seguro por donde estás caminando que no te das cuenta que en el lugar donde caminas está lleno de minas, está minado de pecado. Y si tú caminas distraído, te puede explotar una de esas cosas en la cara. Pero a veces nosotros queremos caminar como, no, yo ya lo conozco, yo ya lo sé, yo ya lo he vivido, yo puedo caminar, no me va a pasar nada. Y 1 Corintios 10:12 dice, cuidado, porque si no te cuidas, lo más seguro es que te pueda pasar algo por distraído. A veces nosotros pensamos, yo no, Señor. Y ese es el pecado que revela el corazón del hombre, porque a veces muchos de nosotros, me añado en esto, digo, yo no puedo caer en ese pecado, yo no voy a hacerlo. Pedro no le dijo, Señor, aunque todos te negaren, yo no. ¿Y qué pasó después con... Le negó 3 veces y hasta blasfemó su nombre. ¿Qué pasó con Judas? Estuvo 3 años con Jesús, caminó con él, comió con él, vio los milagros que él hacía, vio todo lo que él mostraba y decía. Pero ¿sabes qué? Estaba muy cerca de Jesús, pero estaba muy lejos de Cristo. Porque a pesar de que pudo ver todas esas cosas en el transcurso de tantos años, estar con el mismo Señor Jesucristo, tú puedes decir, claro, no, sí está, tiene que estar. No lo damos por hecho, no lo debemos dar por hecho. Y eso es lo que sucede. Vemos, permíteme mostrarte lo que dice el versículo 22, lo que te pedí que subrayaras. En el versículo 22, al final dice, entristecidos, termina diciendo, ¿soy yo, Señor? Salta al versículo 25, por favor. Y ahora mira lo que dice Judas. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo? ¿Qué dice ahí? Maestro. ¿Te acuerdas de la semana pasada que habíamos hablado de esta expresión, maestro, Señor? 11 estaban diciéndole, ¿soy yo, Señor? Y Judas se le dice, ¿soy yo, maestro? Hay una expresión que es muy conocida, que puedes tener mucha información en tu cabeza, pero si verdaderamente no sabes cómo utilizarla, no sirve. Y eso es lo que sucedía con Judas. Judas podía tener un conocimiento externo, pero no tenía una relación interna con el Señor. Eso es muy peligroso y aterrador, de que puedas estar viniendo tantas veces a la iglesia y poder al final de todo presentarte delante de Dios y que Dios te diga, apártate de mí, que no te conozco. Porque tú creías que por venir a la iglesia, que por cumplir sacramentos, que por servir, que por cantar, que por hacer diferentes cosas, el Señor me va a aceptar. Sin embargo,
La salvación no es por obras, sino es la infinita gracia de Cristo, de Dios a través de Cristo, que lo vamos a ver más adelante. Hermanos, es importante que podamos entender. Puedes tener muchos años en la fe. Judas tuvo 3 años, literal, con el Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo definimos que estás creciendo espiritualmente? Defines que estás creciendo espiritualmente cuando no te sientes autosuficiente, cuando verdaderamente sabes y entiendes tu condición y necesitas tú depender de tu Señor. Si tú agarras y dices, ¿sabes qué? No, yo estoy bien con Dios, preocúpate. Porque verdaderamente el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo te animo a ti, a que tú puedas ver tu crecimiento espiritual, no como una autosuficiencia, sino verdaderamente como una dependencia. Filipenses 2:12 lo dice así: cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Muchas personas lo han utilizado este versículo para decir que la salvación se pierde. Sin embargo, aquí se refiere a que debes de cuidar la salvación como si fuera verdaderamente algo valioso, como lo es. Lo más valioso que puedes tener tú en tu hogar, tú en tu casa. Imagínate que tengas un tesoro de lo más valioso. No lo vas a esconder. No vas a dejar que cualquiera lo agarre. No vas a dejar que cualquiera lo utilice o lo utilice de una forma deshonrosa, porque es lo que más atesoras. Por eso, así como te dice Filipenses, tienes que cuidar tu salvación, sabiendo que es lo más delicado y lo más valioso que tienes en tu vida. Mateo quiere que entendamos algo. Quiere que entendamos que la traición no empezó en ese momento. La traición y el pecado es un proceso. Tú puedes decir, ¿sabes qué? El pecado puede ser solamente una expresión externa, pero yo te digo, ¿sabes qué? El pecado es una expresión externa, pero también es una expresión interna de que no estás cercano a tu relación con Cristo. Juan 12:6 nos habla acerca de lo importante que es entender. Judas no era ese momento que agarró y dijo, yo voy a traicionar a Jesús. Se le ocurrió traicionar a Jesús. No. Juan, en el capítulo 12, habla de que describe a Judas. ¿Sabes cuál era la labor de Judas entre los discípulos? Él era el tesorero. Él era el que se encargaba de las finanzas. Y Juan capítulo 12 lo reconoce como un ladrón. Qué doloroso es pensar que a quien le encargamos una responsabilidad especialmente tan delicada como es el dinero. Y a Judas fue endureciendo su corazón. ¿Para qué? Para que llegue el momento en el cual verdaderamente el pecado tolerado te va a llevar siempre a una traición mayor a tu Señor. Te lo repito. El pecado tolerado, que tú dices no es insignificante, no pasa nada. Ese pecado tolerado te va a llevar con el tiempo a una traición mayor. Creo que Judas no pensó en sus primeros años traicionar al Señor Jesús, pero comenzó con raíces que se fueron incrustando de pecado, que se fueron incrustando en su corazón hasta el punto en que dijo, ¿qué más me da? Un poco más de dinero. Total, todos tenemos que morir. Y así es como el engaño del pecado se consuma en nuestro corazón. Es importante que podamos entender la profundidad del pecado en el corazón humano. Hermanos, ocurre igual hoy en día. Santiago 1, 14 y 15. Me imagino que está ahí en la pantalla. Dice así, sino que cada uno es tentado. Y por favor, ya lo sabemos de memoria. No quiero ir de memoria. Quiero que tú lo identifiques como tuyo propio. Haz tuyo este versículo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Codicia, apetito, deseo. Es atraído y seducido. Entonces, tus deseos, tus apetitos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Permítame leértelo en otra versión para que pueda ser un poco más claro la expresión. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Te repito, nadie cae de un día para otro. Es un proceso. Analizando un poco mi corazón, intentando discernir esto, lo pongo de esta manera. No digo que esto es, pero es lo que pude discernir en mí. El corazón comienza a interesarse en algo que no debe. Luego comienza a justificar sus deseos y minimiza el pecado. Después, el pecado es tolerado. Aceptas estar cerca de él. Y finalmente, el alma, mi corazón, se endurece y permite que el pecado sea parte de mi vida. ¿Te parece conocido? El pecado es un proceso que va enraizándose de una forma en la cual verdaderamente es pecaminoso y va en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde Efesios 4, 17 al 19 nos dice, ¿sabes qué? Tú ya no eres de este grupo. Por eso que te traigo este versículo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, hermanos, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Proverbios 5:22, un proverbio muy bonito, pero también proverbio nos confronta. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Es como te va a encadenar. Te van a encadenar tus propias maldades, sus propias perversidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Eso es lo que nos ocasiona el pecado, hermanos. Y a veces nosotros estamos en cierta situación en que nos insensibilizamos de nuestro pecado. Ya soy insensible al pecado. Ya puedo caminar cerca al pecado. O quizás estás coqueteando con el pecado. Quizás no le tomas importancia o quizás has comenzado a tomarle importancia a algo que sabes tú que es pecaminoso. Y la Biblia te dice, ya no andéis por ahí. Él te dice, ¿sabes qué? Te va a prender, te va a atrapar, te va a encadenar y te va a tener retenidas las cuerdas del pecado. El llamado de este texto no es a ver quién es el Judas aquí. El llamado de este texto es saber, examinemos nuestros propios corazones. Primera de Corintios 11, 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y ahí es donde llegamos a la cena del Señor, esta ceremonia en la cual verdaderamente se ha vuelto un tiempo en que necesitamos traer a memoria quién es Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es el pecado oculto que estoy escondiendo delante de la gente, pero no lo escondo delante de Dios? Hermanos, debe de ser sensible a nuestros corazones. El que si veo algún pecado, con esos mismos ojos estoy queriendo ver a mi Redentor. No se puede. No puedo mirar el pecado, codiciarlo y con esos mismos ojos decirle al Señor o mi querer contemplar la gloria de Dios. No podemos. Analicémonos cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo estás con la sensibilidad ante el pecado? ¿Cómo estás espiritualmente en tu relación con Dios? El mayor
peligro en todo esto no es que caigas repentinamente en un pecado. El mayor peligro de todo esto es que endurezcas tu corazón lentamente. Vamos al versículo 26 al 28, al segundo punto. El primero fue la profundidad del pecado en el ser humano. Ahora vamos a ver la profundidad en la gracia derramada por Cristo. Aquí ocurre algo extraordinario, hermanos. Versículo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bebiendo lo partió y dio a sus discípulos y le dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Aquí vemos el simbolismo del Antiguo Testamento. Cuando tuvieron a ese cordero que se inmoló por los pecados del pueblo. Ahora el cordero perfecto y sin mancha dado por Dios está en la mesa diciendo, yo soy el que va a entregar su vida y yo soy el que va a ser entregado y que voy a derramar mi sangre por ustedes. Y el versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este versículo es probablemente para mí el más profundo que nos muestra verdaderamente la esencia del capítulo, la esencia de Mateo capítulo 26. ¿Por qué? Porque nos muestra un contraste entre dos cosas, entre la profundidad del pecado y verdaderamente la profundidad del amor de Cristo. Vamos a verlo. La profundidad del pecado, tú puedes ver aquí que tenemos una condición. Y tú sabes quizás algunos versículos que muchas veces le hemos dado a muchas personas. ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus pecados, para que vengan a salvación. Pero a veces no nos repetimos estos versículos como diciendo, tengo que examinar mi corazón. Porque eso es para que ellos se salven. Así como los discípulos no dijeron, no, será Pedro o será Juan, o soy yo. Y nosotros debemos decir en nuestro corazón, ¿seré yo, Señor? Y quizás en estos versículos me gustaría que reflexiones tú para decir, ¿seré yo el que debe de recibir estos versículos? En la profundidad de tu pecado, mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia por la cual nosotros tenemos que pagar un precio. El precio del pecado es de la muerte. ¿Y por qué la muerte? Porque en Hebreos 9:22 nos explica que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La muerte de un cuerpo, de un ser vivo, la vida está en la sangre. Y ahí lo podemos ver en Levítico 17:11. Entonces, hay que entender estos versículos. Tu vida, nuestras vidas, está en nuestra sangre. Si a ti te quitan la sangre, te hacen cualquier cosa, te afectan la sangre, en la sangre está la vida. Lo que dice es, la paga del pecado es muerte. Quitarte la vida es derramar tu sangre. Y Cristo dijo, muy bien, voy a pagar yo ese precio, porque ese precio se paga con sangre. Ese precio es con derramamiento de un ser vivo. Su sangre tiene que ser derramada. Pero ¿qué ocurría? Había muchos sacrificios, corderos, ovejas, vacas, paloma, que el pueblo de Israel presentaba, pero no era ninguno suficiente, porque ya estaba muerto y había pedido perdón por esos pecados. Ponía la mano sobre el cordero, era entregado muerto, eran limpiados sus pecados, pero al día siguiente volvían a pecar. Y tenía que haber otro cordero y otro cordero y otro cordero. Pero aquí es donde dice Hebreos 10:14 nos da la esperanza. Una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa ofrenda perfecta fue el Señor Jesucristo, que habiendo nacido sin pecado, vivió una vida sin pecado y se entregó por los pecadores. Él no pagó ningún precio por él, porque no tenía pecado. Sin embargo, se hizo pecado por cada uno de los que ponen su fe en él. Y él derramó su sangre por aquellos que ponen su fe en él como Señor y Salvador. Pero ahí está la cosa, no quedó muerto.
resucitó, venció la muerte. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que así como Cristo venció la muerte, todo lo que ponemos nuestra fe en Él, somos salvos con Él, en Él, de la muerte eterna. Esa es la promesa de parte del Señor. ¿Te das cuenta cuán profundo es que hayamos pecado y hayamos malogrado lo que Dios preparó para nosotros? Y quiero mostrarte la profundidad del amor de Cristo. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, mira lo que hizo por ti y por mí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y cuántos de aquí podrían decir sí, amén? Porque verdaderamente eso es la profundidad de la gracia y el amor de Dios para ti y para mí. La cruz no fue un accidente. Que Cristo haya guardado silencio y su corazón haya estado bajo control, era solamente porque no miraba la cruz, miraba la redención que iba a haber más adelante, miraba luego la eternidad, nos miraba a cada uno de nosotros pudiendo ser salvos en Él. Eso es el plan redentor para tu vida y para la mía. Y a veces pensamos en Judas, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, entonces Dios se le hubiera prohibido a Judas que haga eso. Y yo le digo, ¿sabes qué? Era importante de que las dos cosas estuvieran en equilibrio. Porque si bien Dios es soberano y tiene el control de todo, Judas también tuvo sus oportunidades y él cerró su corazón, toleró el pecado y en su libre albedrío decidió cometer lo que iba a cometer. Traición delante de Dios. Hermanos, nuestra esperanza no está en que nosotros seamos perfectos. Mi fidelidad perfecta no es lo que me va a salvar. Lo que me va a salvar es el sacrificio perfecto de Cristo. Quiero que entiendas que no depende de nosotros. Nosotros fallamos. Cristo permanece fiel hasta el final. Pero ¿cuántos, cuando pecamos, lo buscamos o no? Cuando pecamos, nos alejamos. Y vengo al último punto. La esperanza venidera revela la victoria final de Cristo. Versículos 29. Jesús dice, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, Cristo sabía que la muerte no era el final de todo. Sabía que iba a haber que después de la cena, que en la cena había un antes y un después. Y esa es nuestra esperanza para nosotros, en que Cristo verdaderamente, cada vez que participamos de la cena y lo tenemos presente a Cristo, recordamos lo que hizo en la cruz. Pero también esperamos su regreso. La cena del Señor es aquel momento en que lo hacemos en memoria de Él, porque buscamos tener una comunión, un mismo sentir, nos juntamos para darle gloria a nuestro Señor. Pero también nos preparamos para volver a verlo. Cada Santa Cena para mí es como si yo quisiera celebrar mi aniversario. Como si yo quisiera celebrar ese momento especial. Porque nosotros muchas veces celebramos momentos especiales, ¿no? Celebramos tu cumpleaños, celebramos aniversarios. Y quieres en ese momento
No quieres estar peleado con tu esposa cuando estás celebrando el día de tu aniversario, ¿no? O no quisieras que nadie se olvide para tu cumpleaños que hoy es tu cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si con el Señor Jesús fuese lo mismo? Y diría, cada vez que celebro la Santa Cena contigo, quiero que yo venir a memoria contigo. Quiero que tú estés, que quiero yo estar en la memoria de ustedes. Y tú agarras y dices, ay Señor, hoy día no, estoy mal contigo. Y te vas. Creo que no se lo harías a nadie de la congregación, menos a un familiar. Pero muchas veces, aunque no lo decimos, nuestras acciones hacen eso, le hacen eso al Señor Jesucristo. Miramos atrás y recordamos, Cristo murió por mí. Y miro hacia adelante y digo, Cristo volverá. ¿Cómo lo estoy esperando a su regreso? ¿Cómo estamos, hermanos, esperando el regreso del Señor? ¿Por qué agarré el último versículo, el 30? Porque normalmente nos quedamos en el 29. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sabes qué es lo más interesante? Estudiosos dicen de que habrá sido el Salmo 118 el que se canta en ese tiempo de la cena de la Pascua. El Salmo 118 es un hermoso cántico que no lo voy a cantar en esta oportunidad, se lo pago a otra, pero sí nos muestra verdaderamente quién era el Señor Jesucristo. Cómo, a pesar de que nadie más lo sabía, solamente Él sabía todo lo que iba a suceder, Jesucristo estuvo cantándole al Padre. En momentos difíciles, ¿tú puedes cantarle a tu Señor y Salvador? O en momentos difíciles, en momentos que te encuentras en pecado, sales corriendo y te alejas más de tu Señor y Salvador. En ese momento más difícil, Cristo no perdió el control. Cristo los enfocó, mostró gracia y misericordia y sobre eso alabó al Padre, le cantó a su Señor. Me quedo corto ante eso, ¿no? Mientras nosotros muchas veces dejamos de adorar por problemas pequeños, Cristo adoró camino al Calvario. ¡Wow! Ese es mi Señor y Salvador. ¿Ese es tu Señor y Salvador? Permítame hacer una dinámica. Hoy día estoy pidiendo mucho perdón, así que completo con esto. Salmo 118. Yo quisiera, son 4 versículos, y yo quisiera que ustedes me ayuden con la segunda parte de cada versículo, porque queremos como iglesia decirlo. Y les voy a pedir, por eso les pido perdón, porque lo voy a hacer en la versión que yo he encontrado acá en Uruguay. Entonces, miren el que está en la pantalla. Salmo 118, versículos del 1 al 4. Ustedes, yo voy a decir la primera parte del versículo y ustedes la segunda. ¿Está bien? Todos juntos, como si fuera el cántico a nuestro Señor. Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y ustedes dicen, no creo que los discípulos lo hayan dicho de esa manera, mis hermanos. No creo. A ver, otra vez. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Diga ahora Uruguay. Diga ahora Iglesia Emanuel. Diga ahora los que temen a Jehová. Eso es lo que el Señor es en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere de tu vida. Quiere darte y mostrarte su misericordia. Yo sé que has venido quizás dolido, dolida, quizás sin esperanzas, quizás alejado. No sé cómo estás de condición de tu corazón. No sé en qué parte está. Pero lo único que sí sé es que he encontrado algunas conclusiones. No, esto no viene de parte del Espíritu Santo. Esto es mi conclusión. Porque a veces cada uno tenemos que tomar una conclusión personal. Y yo no sé qué conclusión estás tomando ahorita tú en tu corazón. El Espíritu Santo sí te está hablando ahorita a ti. Yo te comparto las mías. Esa noche en el aposento alto se revelaron 2 cosas. Somos los más grandes pecadores de lo que pensamos.
Sin embargo, Cristo es más grande de lo que imaginamos. Existen dos caminos aquí. Me acerco a Él, me arrepiento y verdaderamente vivo una fe genuina, o me alejo lentamente como Judas. Sin embargo, hay una última esperanza, y ese es nuestro ánimo con el cual quiero cerrar esta prédica. Todos los que hemos hecho una decisión genuina por Cristo, un día nos sentaremos en la mesa de Cristo en el reino eterno con Dios. Amén.